Muy bien, compañeros, en este video lo que vamos a hacer es analizar los números complejos, pero desde el punto de vista de su forma polar. ¿Cómo que desde su forma polar? Sí, nosotros hemos visto los números complejos como esta unión entre un real y un imaginario, y la suma entre ellos pues nos genera un número complejo. Pero ahora vamos a interpretar o vamos a expresar a los números complejos a partir del ángulo que forman en el plano cartesiano que ya habíamos estado viendo en videos anteriores, donde teníamos aquí a los números reales, acá los imaginarios, y podíamos ubicar puntos dentro de este plano cartesiano para poder ubicar a los números complejos. Bueno, pues si ustedes recuerdan, este punto tenía una línea que la unía con el centro, y entonces se va a formar un ángulo y vamos a poder expresar a los números complejos, pero en términos de ese ángulo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Imagínense ustedes que tenemos cualquier número complejo z igual a más bi. Y este número complejo lo vamos a representar en un plano cartesiano donde tengo aquí los números reales y aquí tengo los imaginarios. Entonces yo tendré aquí el valor de a, suponiendo que a es positivo y b también. Y aquí vamos a decir el valor de b. Entonces nosotros unimos esto y aquí está mi número complejo ubicado en el plano cartesiano. Nosotros ya habíamos visto que si calculo el módulo de z, que vamos a llamar en este caso r, va a ser la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Y hasta ahí todo bien, ya lo habíamos checado. Bueno, pues si ustedes se fijan, aquí vamos a formar un ángulo que vamos a llamar θ. Ahí está. Y entonces yo quiero expresar a este número complejo a partir de esta información y de ese ángulo que se llama θ. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a recordar que el seno de un ángulo, seno, coseno, y tenemos acá a la tangente del ángulo, ¿no? Entonces sabemos, pues, algo que nos ayuda mucho, que es el coca, coca, hip, hip. Entonces, coca, coca, hip y hip, donde co es el cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa e hipotenusa. En este caso, pues ¿quién sería el cateto opuesto? Esto de aquí. Esto es el cateto opuesto, que si se fijan es B. Y el cateto adyacente es esto de acá, que si se fijan es A. Entonces, nosotros queremos saber cuánto vale A y cuánto vale en términos de su ángulo y su módulo. Porque si yo sumo A más B, o sea, esto más esto, pues justamente tendría lo mismo que es el número complejo, ¿no? Porque esta línea de acá está conformada con esto más esto. De la tangente lo que vamos a hacer es despejar el ángulo. Entonces decir que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Que pues son los datos que ya tenemos, ¿no? Justamente es A y B. Y entonces de acá vamos a despejar al cateto opuesto y vamos a decir que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Y de aquí vamos a despejar el cateto adyacente y decimos cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Pero sabemos que la hipotenusa pues justamente es el valor de r, o sea el módulo. Entonces vamos a poner aquí como r seno del ángulo, y aquí lo mismo, r coseno del ángulo. Ya está. Entonces nosotros ya sabríamos cómo calcular el ángulo, ya tenemos el valor también de r, que es el módulo, que ya lo habíamos visto en videos anteriores, y ya puedo expresar en forma polar ese número complejo, que está conformado por A. Pero ¿quién es A? Ya habíamos dicho que A es el cateto adyacente y que B es lo mismo que el cateto opuesto. Entonces vean que esto lo puedo quitar y vamos a decir que el cateto opuesto es lo mismo que B y el cateto adyacente es lo mismo que A. Ya está. Entonces ahora sí podemos sustituir de este lado para representar la forma polar, que sería la siguiente. A, que es r coseno del ángulo, más B, que es r seno del ángulo, r seno del ángulo por i. Y vamos a hacer lo siguiente para terminar esta expresión. Tenemos r que multiplica a coseno de θ más, vamos a poner esta ahí al principio, y
seno de teta. Y esta es la expresión con la cual vamos a estar trabajando para transformar a los números complejos como los conocemos a su forma polar, que es esta de acá, que es representada pues obviamente por las funciones trigonométricas y el ángulo conformado o interpretado de esta manera. Entonces en los videos vamos a hacer ejercicios para transformar números complejos a su forma polar y obviamente pues vamos a utilizar también la ayuda de nuestra calculadora ClassWiz que nos va a facilitar mucho todo este procedimiento, pero espero que se haya entendido la lógica inicial. Nos vemos entonces en el siguiente video. Bye. En el plano cartesiano que ya habíamos estado visto,